Una crisis interna que amenaza con terminar en una posible guerra civil, un golpe de Estado o eventualmente un nivel de desestabilización que pueda afectar a toda la región, especialmente a Chile. Eso es lo que estamos viendo en Bolivia, que luego los llamados de Evo Morales para que el gobierno recientemente electo democráticamente y con amplia mayoría salga del poder en unos 90 días que dio como ultimátum, se ha llenado Bolivia de protestas, intentos de tomarse el poder por parte de Evo Morales y que vamos a ver que tiene consecuencias bien graves por lo que puede esto derivar, tanto en el caso de que lo saquen del poder como en caso de una posible guerra civil, que no se ve como algo imposible en Bolivia, que está muy inestable, y la posible crisis migratoria enorme que se podría dar como consecuencia de esta inestabilidad enorme. Situación preocupante ya a esta altura que está acechando a nuestro país vecino en Bolivia. Tiene que ver con estas jornadas de manifestaciones que ya se han extendido por más de 2 semanas, y es que miles de trabajadores han llegado ya a la capital política de Bolivia, a La Paz, en parte de esta jornada de protestas que ya han sido motivadas en un principio por el deterioro de la economía nacional. Estos distintos manifestantes pertenecientes a distintos grupos sindicales, trabajadores, mineros, han estado marchando en pos de estas demandas por falta de combustible, inflación, costo de vida y otras demandas laborales, pero es que estas jornadas ya se han intensificado, inclusive lo hemos visto con los enfrentamientos con la policía nacional, y también que ha estado muy marcado con los bloqueos. Se han bloqueado las principales arterias de la capital política del país, que también esto ha impedido la llegada de personas que han requerido auxilio de centros asistenciales de salud, y es esto lo que ha provocado ya el fallecimiento de 4 personas. Una cifra de víctimas fatales que también se suma a los otros cerca de 50 heridos que se han registrado dado estas manifestaciones, también decenas de detenidos, y en todo en este contexto que la población ha salido a las calles a marchar, no solo por este descontento económico, social, sino que también un descontento por parte del gobierno de Rodrigo Paz, el actual presidente, que inclusive durante las últimas jornadas se ha tensado la conversación con parte de las autoridades gubernamentales, y que esto también ha impedido que finalmente se llegue a un acuerdo y que desistan las protestas. ¿Y ahí con quiénes son las partes que están interlocutando acá? Porque tienes al presidente que lleva 6 meses por lo demás solamente en el poder, y un presidente muy nuevo. Tienes a Evo Morales, que es quien se supone que está detrás de las organizaciones que están llevando adelante las protestas, pero la negociación no es con Evo Morales. No, la negociación no es con Evo Morales, es principalmente con grupos relacionados a estos sindicatos y también a los mineros. Los mineros también han tenido ahí una fuerte participación. De hecho, ellos fueron uno de los primeros que comenzaron con estas manifestaciones, pero ya a lo largo de los días es que se han sumado ya nuevos actores. Y hubo cambio de gabinete, hubo un cambio ministerial en Bolivia, y de hecho el principal personaje, el principal ministro, el del trabajo, a propósito de lo que estaba ocurriendo, fue cambiado. ¿Ha habido algún resultado positivo con este cambio? Mira, por lo que se ve ahora, se había realizado inclusive una manifestación pacífica durante esta jornada. Quizás un cambio positivo en que la población, por una parte, ya también dándole su apoyo al gobierno para que no sigan estos enfrentamientos, pero es que la verdad no hemos llegado a un verdadero acuerdo que finalmente termine con esta situación que ya ha escalado, como lo comentaba, hace ya más de 2 semanas que siguen estas intensas manifestaciones, que ahí vemos cómo se enfrentan los efectivos policiales con la población, y que además ya ha dejado víctimas fatales. Ahora lo que estamos viendo es una situación muy caótica en Bolivia, país vecino, y que es bien complejo, ¿no? Porque Bolivia actualmente está con una situación económica paupérrima, heredada también por la mala gestión y la consecuencia también del masivo gasto estatal que hizo el movimiento al socialismo de Evo Morales, y que después Luis Arce, que se peleó con Evo Morales, continuó con las políticas económicas fracasadas en esa dirección. Eventualmente, por lo mismo, pasaron 2 candidatos que no eran de izquierda a la segunda vuelta, y ganó el más moderado, el demócrata cristiano, contra el derechista, ¿no? Pero
De todas maneras, a nivel de propuestas no eran tan distintos en temas de abrir los mercados, de querer privatizar empresas, de bajar impuestos, pero salió electo justamente democráticamente. Y hace no mucho, hemos visto cómo Evo Morales le dio un tiempo de 90 días al gobierno actual de Bolivia, que no lleva ni 6 meses en el poder, o sea, lleva poquísimo, para dejar el poder. Y básicamente Evo Morales está tratando de tomar el poder por las calles, lo que es un evidente golpe de Estado en proceso, ¿no? Y hay zonas que se han tomado, y hay enfrentamientos constantes, sumado también a una gran crisis económica y situaciones de desabastecimiento. Ahora, una de las gatillantes de esto es porque si Evo Morales no hace esto, hay una posibilidad muy grande que él termine en la cárcel bajo el gobierno Rodrigo Paz. Ahora, ¿por qué? Porque él está en un juicio actualmente, en el cual hay muchas pruebas en su contra, por trata de personas, por sus vínculos, a ver cómo decir esto sin que sea sancionado aquí, por decirlo, por sus vínculos amorosos, vamos a decirlo de esta manera, con una menor de edad, bien menor de edad. ¿Me entienden a lo que me refiero, no? Entonces está en un juicio por eso, y hay varias pruebas de ello, que eventualmente eso terminó incluso con embarazo y todo. Evo Morales, digamos que tiene unos gustos que en otros países lo llevarían a la pena de muerte o estar en la cárcel. Vamos a dejarlo así, ¿no? Con respecto a menores. Ahora, pues eso está en proceso, pero Evo Morales tiene un caudillismo y un seguimiento muy importante en sectores de Bolivia, no así en todo el país, y por lo mismo se está dando estos enfrentamientos. Ahora, ¿qué es lo preocupante? Que esta situación se haya logrado controlar por completo, sino que al contrario simplemente ha ido en aumento, y en consecuencia hay una posibilidad de que esto termine o en una guerra civil o en un posible golpe de Estado que se realice y Evo Morales toma el poder, que eso también puede derivar en otras situaciones más complejas porque no todos van a aceptar esa situación, o eventualmente en una situación de inestabilidad tal que puede generar también una crisis migratoria. Ahora, esto tiene una serie de consecuencias. Uno, hay temores que las inversiones recientes que anunció Bolivia en Chile, particularmente en Arica, por cerca de 10 millones de dólares, 9,8 para ser exacto, pero cerca de 10, puedan sabotearse como consecuencia de esto. La inestabilidad hace que esa inversión que está generando una gran cantidad de trabajo y una integración económica también importante entre ambos países se frene. Al mismo tiempo genera que haya una posibilidad de que se dé incluso una crisis migratoria que ya generaría varios problemas. Porque en estos mismos momentos, eso que vieron pasó hace unas pocas horas lo que está ocurriendo, hay varias ciudades de Bolivia bloqueadas, hay grupos armados. Se ha denunciado justamente que por lo tanto que hay grupos que más bien tienen tendencias más bien guerrilleras que se estarían movilizando y por eso hay temores grandes de que en Bolivia esto pueda derivar eventualmente en una guerra civil porque el mando militar no está apoyando a Evo Morales para esto y hay un gobierno electo democráticamente que está tratando a alguien de derrocar con grupos indigenistas armados y con grupos callejeros. Eso no va a terminar bien. Ahora Bolivia históricamente siempre ha sido un país muy inestable. Esa estabilidad temporal que se dio con Evo Morales era algo que primera vez en la historia de Bolivia se vio presente. Normalmente no hay ese nivel de estabilidad. Pero esto puede crecer. Y además de las inversiones que se pueden cancelar, esto puede generar varias crisis, especialmente para los países vecinos. Si Bolivia continúa en esta tendencia, con una crisis económica enorme, inestabilidad constante y que la calidad de vida se hace imposible tener algo decente, inevitablemente va a empezar a haber un éxodo migratorio, como ocurrió en su momento en Venezuela. Y ese éxodo migratorio va a ser principalmente a todos los países vecinos. Se van a ir a Perú, donde hay mucha afinidad cultural, se van a ir a Argentina, pero principalmente se van a ir a Chile. Y algunos irán a Paraguay, aunque no hay tanto tema migratorio hacia allá. Esto es un problema. Ya hay un problema con la inmigración bastante fuerte en Chile. Si esto se suma también a un éxodo de Bolivia, que puede ocurrir, ya sea porque deriva esto en una guerra civil, que se está hablando mucho, deriva esto en una inestabilidad constante, que también genera éxodo, o deriva en un eventual golpe de Estado de Evo Morales, que obviamente eso también va a generar gente que escapa del país, por supuesto, que eso va a generar colapso humano, migratorio, ¿no? Y es un problema. Entonces hay que estar muy atento con la situación. Tanto así que uno podría argumentar que los países de la región alrededor podrían ofrecer intentar estabilizar al gobierno de Rodrigo Paz contra estas intentonas golpistas de Evo Morales, a cambio, por supuesto, ciertos beneficios económicos, o en el caso de Chile, a cambio de que Bolivia finalmente pueda recibir de vuelta a los inmigrantes ilegales que han dejado pasar por su territorio, que ayudarían temas de deportaciones, o también a nivel de ciertos acuerdos, pero esto puede terminar muy mal, y todos los países alrededor, que ya estamos en situaciones no las mejores, podríamos decir, en temas económicos, como también de estabilidad interna en muchos casos, esto simplemente va a agravar la situación. Es gravísimo. Y no me sorprende Evo Morales, él ya tenía intentos caudillistas de mantenerse en el poder, no quería abandonarlo jamás. Ahora llegaron oponentes suyos al poder democráticamente, como
buen colectivista y bien estatista que es, no lo acepta y quiere mantenerse en el poder, y por lo tanto, para recuperar ese poder que intenta, hacer estas intentonas golpistas. Y vamos a ver qué es lo que ocurre, pero la situación en Bolivia es preocupante, y aunque muchas veces veamos la situación interna de Chile como algo aislado, nos afecta de todas maneras mucho lo que hacen nuestros vecinos, y dejar que Bolivia siga cayendo en el abismo simplemente va a generar una posible oleada migratoria enorme de refugiados, que en la práctica Chile va a ser el país que más va a absorber y que va a generar un colapso importante en los servicios estatales, como también una crisis demográfica enorme y enfrentamientos entre distintos grupos poblacionales. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esto que está ocurriendo en Bolivia? ¿Qué debería hacer Chile? ¿Reforzar la frontera? ¿Ofrecer ayudar a estabilizar el gobierno de Rodrigo Paz a cambio de beneficios o de ciertos acuerdos? ¿No hacer nada? Que es lo que estamos haciendo ahora. Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.